Muy bien, dice así, hermanos, la palabra del Señor. Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25. Todos lo encontraron ya. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María de su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cierre sus ojos y oramos un momento, porque Dios ha enviado su palabra. Señor, gracias por enviar tu palabra esta tarde. Nos presentamos como intérpretes tuyos, Señor. Nos presentamos como transmisores de tu evangelio. Gracias, Señor, por los que están aquí y también, Señor, por los que están en su casa escuchando esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios, Señor, que hace milagros, que hace cosas grandes. Honramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por enviar tu palabra. Gracias, Señor, por enviar tu evangelio, por escucharnos y siempre, Señor, dar la vida que necesitamos, Señor. Te pedimos la guía, la fortaleza, la fuerza, Señor, para continuar y seguir. Enséñanos, enfréntanos, Señor, a esa palabra, desafíanos para que cada día seamos amonestados y podamos crecer de manera integral, porque así, Señor, tú lo deseas, así, Señor, tú, Dios mío, lo deseas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Un matrimonio ejemplar. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Ya usted quizás identificó de qué matrimonio vamos a hablar. Nada más y nada menos que de los padres del Salvador, de María y José. Me imagino que cuando Dios planificó elegir los padres que iban a ser utilizados para el crecimiento y desarrollo de su hijo, no iba a dejar a cualquiera, no iba a elegir a cualquiera para que fueran padres de su hijo. Eligió a María y eligió a José. Las características de estos dos no tienen nada que ver con prestigio. Usted va a notar de que María y José no son de familias adineradas, no son tampoco personas con bienes y riquezas, tampoco son de familias que tienen prestigio, que tienen estatus social. No, María y José eran personas sencillas, pero la diferencia la hace en sus características, y es de que ellos, los dos, eran temerosos del Señor. Y eso es lo que va a hacer a una persona exitoso, es su temor al Señor.
lo vamos a ir viendo, las características de ese temor que ellos tenían y cómo ese temor le llevó a ser personas muy respetadas por todas, incluso las religiones del mundo. Pero hoy no vamos a hablar tanto de ese poderoso nacimiento de Jesucristo, ni tampoco vamos a hablar de Él como Salvador, sino que vamos a hablar de las características de ese matrimonio ejemplar que tuvo María y José. Y en lo que resta de este mensaje, vamos a hablar de 3 características. Primero, un matrimonio ejemplar, tomando en cuenta a José y a María, es un matrimonio que tiene un noviazgo de compromiso. ¿Qué es lo que tiene? Antes de ser un matrimonio, tiene un noviazgo de compromiso. Veamos el versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. En la NBI dice: su madre María estaba comprometida para casarse con José. Usted notará el cambio, que antes de que José y María se casaran, ellos tenían un compromiso. Y hermanos, es bien interesante porque para que haya un buen matrimonio, siempre es recomendable que haya un buen noviazgo. El noviazgo del cual se habla aquí es a lo que la Reina Valera llama desposada, que en pocas palabras es desposorio. El desposorio era un compromiso previo al matrimonio. O sea que cuando una mujer estaba comprometida para ser esposa en el futuro de su futuro esposo, ella ya tenía un compromiso. Esto es bien importante. Primero, el compromiso que una persona tiene aunque todavía no se haya casado. Usted notará, y según las investigaciones, este compromiso, este desposorio que iba antes del matrimonio, tenía como fin conocerse, tenía como fin planificar. Y que conste, hermanos, que para aquel tiempo la mujer no era vista como es vista para nosotros hoy, porque ahora la mujer y el hombre tienen los mismos derechos, pero en aquel tiempo no. Imagínese que si usted quería casarse con alguien, usted pagaba algo, hermanos, que tenía que ver con la dote. La dote era lo que usted le pagaba al suegro suyo por la esposa. De tal manera que si usted no tenía ni la dote, no se podía casar. El detalle era el siguiente, que las mujeres, ellas trabajaban en la casa, ellas trabajaban y hacían trabajos de siervo. Y cuando el hombre daba a su esposa, imagínese el pensamiento, estaba dando a alguien que trabajaba. Y entonces decía él, ¿y a mí qué me queda? Así era, hermanos, aunque usted lo sienta un poquito complicado. Entonces, por eso ella, en este caso él, daba la dote al suegro. Entonces, hermanos, así era. Y eso se daba pues ya a la hora de la boda. Pero en este caso estamos hablando de ese compromiso que había. Aquí, hermanos, podemos mencionar varios elementos. Por ejemplo, usted notará que en nuestro tiempo el matrimonio no tiene el significado que Dios desea que tenga. Porque ahora, hermanos, pues las personas no utilizan el noviazgo para lo que tendría que ser. Y este mensaje es muy importante, no necesariamente para los jóvenes, sino para todos los tipos de edades que estamos aquí. Pues hay adultos que tienen hijos que un día van a entrar a ese proceso. Y es bien importante esta primer característica de un matrimonio ejemplar, el compromiso que se tiene en el noviazgo. Hermanos, los noviazgos
dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, deben de tener un tiempo de conocerse. Aquí, hermanos, en este punto, yo he visto bastantes casos de personas que son jóvenes y no les gusta presentar sus novios o novias. Y a veces sucede porque estos o estas no son cristianos. Y a veces dicen, si vas a la iglesia, ¿qué van a decir? Que ando yo con un pagano o con una pagana. El detalle es de que si una persona no quiere enseñar ni quién es su novio ni su novia, eso ya comenzó mal. ¿Por qué, hermanos? Porque el noviazgo es bonito. Cuando una joven o un joven de esta iglesia se enamore, pues traiga a su novio, nadie le va a decir nada porque lo traiga aquí. Cuando yo, hermanos, era novio de mi esposa, yo iba a la iglesia de ella y me sentaba junto con ella en las actividades que había. El detalle es que muchas veces, hermanos, cuando no hay un compromiso como debe de ser, no hay una buena introducción hacia el matrimonio. Y esto es bien importante, porque hay personas que uno solo se da cuenta, hasta uno de pastor, dicen que fulano se casó, dice uno, ni sabíamos quién era el novio. Entonces ese tipo de actitudes así, hermanos, más tratándose, no es que usted le va a decir a todo mundo, pero lo ideal es, ¿qué es lo ideal? Que todo joven, que toda señorita debe de venir al altar virgen y contraer matrimonio con otra persona virgen. Eso es honroso delante del Señor. Miren qué interesante es esto, porque ya nos vamos a ir metiendo. Lo primero que vemos es que el matrimonio de José y María tuvo un buen noviazgo. Comenzó como debe de ser. Comenzó, hermanos, con ese compromiso, con ese desposorio, y el detalle es el siguiente. Y con este, hermanos, vamos a pasar a la segunda característica, que se llama un matrimonio ejemplar busca el bien del otro. Esa es la segunda característica. Y vamos a leer el versículo 18 en esta oportunidad. En el 19 sería. Dice el verso 19: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Para entender bien el versículo 19, hay que terminar de leer el 18 hasta donde lo dejamos. Dice que antes que se juntase María y José, antes de que se casasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y vamos a leer como dice la NBI. Dice, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, o sea, en matrimonio, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, miren qué interesante. Mientras estaban en el periodo de compromiso o en el periodo del desposorio, María quedó embarazada. Eso indica entonces de que José no tenía nada que ver con ese embarazo, porque estaban en el periodo de noviazgo, digamos. Entonces José se dio cuenta de que María estaba embarazada, y cuando se da cuenta, José, según la ley, tiene dos opciones. La primera opción que José tiene es poder difamar a María. ¿Difamar qué es, hermanos? Decirle a todos de que ella estaba embarazada. Y según la ley, alguien que estaba en este proceso de desposorio, que ya tenía compromiso, si salía con algo con lo que salió María, era apedreada. ¿Era qué? Imagínense que fuera hoy así, que a veces yo he conocido procesos, hermanos, en los cuales un hombre tiene un compromiso con una muchacha, pero a la vez tiene tres más por otro lado. Tiene una en la iglesia, apóstoles y profetas, otra en las asambleas de Dios, otra en la iglesia de Dios, y a todas las va a ver. Pero aquí, aunque no era
matrimonio, ya era compromiso. Y resulta que María sale embarazada en ese compromiso, en ese noviazgo. Y aquí entra la segunda característica de un buen matrimonio. Y es lo que le dije, busca el bien del otro. Miren este hombre José. Las señoritas que están aquí deben de buscar hombres como José. ¿Por qué? Miren lo que él hace. Le dije que tenía dos opciones. La primera era difamar a María según la ley. Acusarla ante los ancianos y decir, esta mujer tenía un compromiso conmigo, pero miren, está embarazada. Y la segunda opción que tenía José es lo que hizo. ¿Qué hizo él? Dice el versículo 19 en la NBI. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, dice aquí. ¿Qué hizo? Resolvió divorciarse de ella en secreto. El divorcio aquí era cortar el compromiso en secreto. ¿Pero por qué lo hace? Porque era justo. Yo creo que todavía usted no ha identificado el gran hombre que era José. Porque cualquiera que es lo que hace, lo que dice la NBI, exponerla a vergüenza pública. ¿Qué es lo que hace una persona? Miren, esta sinvergüenza estaba comprometida conmigo y quedó embarazada. Pero eso no es de un cristiano. Qué tremendo, ¿verdad? José, dice la Biblia, como era justo, no la quiso exponer. ¿Y cómo se sentía José? Note que ahorita no ha hablado el ángel con él, no hemos llegado ahí. José no sabe nada. ¿Cómo se siente alguien que tiene un compromiso con una señorita o viceversa y de repente en el proceso hacia un matrimonio sale embarazada ella? ¿Cómo se siente la persona? Se siente decepcionado, se siente qué terrible está, o sea, es terrible la situación. ¿Y qué puede llevar a alguien con esa decepción? Ese tipo de decepción, ¿a qué puede llegar a alguien? ¿A seguir amando a una mujer de esas? No, todo lo contrario, a exponerla. Esta mujer es una vergüenza para Israel. Pero José era justo. Y justo es alguien temeroso de la ley. Justo es alguien correcto. ¿Sabía usted que todavía hay hombres correctos? ¿O cree que ya no hay? ¿Sabía usted que todavía hay señoritas correctas? Lo que pasa es que hay que buscarlas bien. Y no se consiguen de la noche a la mañana. Y María también era correcta. ¿Cómo le explicaba María a José que lo que llevaba en su vientre era del Espíritu Santo? ¿Usted le creyera hoy, de los jóvenes que están aquí o hermanos que están acá, le creyera usted a alguien que le dijera, mira, este hijo es del Espíritu? ¿Sabe solo quién puede creer? Una persona justa. Y aquí es donde me encanta José, porque él no estaba casado y ya buscaba el bien para el otro. No estaba casado y ya deseaba el bien para una mujer que lo había traicionado. ¿Sabe qué usó José? Usó la compasión y la misericordia. Y eso es lo que los matrimonios necesitan hoy. Porque los matrimonios están llenos de personas egoístas que buscan el bien para ellos, pero no para el otro. Por eso es que los matrimonios cuesta que funcionen, porque no tienen compasión y no tienen misericordia. Imagínense los matrimonios de hoy, hermano, que si uno de ellos tiene alguna noticia o tiene algún diagnóstico de infidelidad, la otra dice o el otro dice, no hombre, si ella anda con eso,
si yo tengo a varios también que me pretenden? ¿Cree usted que hay búsqueda del bien del otro? Hermanos, ¿qué tendría que hacer una persona que le vaya como José? ¿Usted cree que José dijo, bueno, María está embarazada? Si yo tengo a la Chepa, a la Justa, sí, tengo 3 más. ¿Verdad? Hermano, hay muchas personas que así viven. Que en lugar, o sea, si alguien comete infidelidad en su matrimonio, ¿qué es lo que usted haría? ¿Saliera corriendo a los brazos de otro hombre o de otra mujer? Le aseguro que si alguien es débil en la fe, ni a la iglesia vuelve. Aquí hay muchas personas que no volvieron. ¿Por qué? Porque no somos temerosos de Dios. Una persona antes que hombres y mujeres teme a Dios, ama a Dios. Y los matrimonios hoy fracasan porque ellos lo que menos tienen es amor por Dios. Son débiles. No, mucho menos van a usar del amor y la misericordia. Esto aquí es profundo. A José no le fue fácil, pero él era justo. ¿Y qué hizo? No, pobrecita María. Miren cómo piensa José. Y me dice usted si todavía hay hombres así. Pobre María. Falló a saber en qué estaba pensando. Pero voy a tratar la manera de no perjudicarla mucho. Miren qué persona. Voy a tratar la manera de ser lo más discreto posible para que ella no sufra, porque de seguro ya está sufriendo. Cuando usted encuentre un hombre así, hermanos, no lo deje ir. Es un tesoro. Son personas que temen a Dios, que no buscan lo suyo propio, sino el bien del otro. Eso es misericordia. Hermanos, no es fácil. Yo admiro, nunca quisiera llegar al cuadro pero me ha tocado hablar con personas que tienen dificultades. Y yo admiro a los hombres que dicen, fíjese que se llevó todo esta mujer, me dejó sin nada, pero hay que le quede todo a ella. Ojalá, quizás es porque soy yo el pastor que me dijo así, ¿va? Pero en el matrimonio lo que más se necesita es compasión. Compasión no es lástima, porque de los que están llenos los matrimonios ahora es de lástima, no de compasión. Lo que sentía José por María no era lástima, porque lástima hubiera sido así: pobre María, pobrecita, no sabe lo que le espera. No, esa no es compasión, esa es lástima. Y la lástima es destructora. ¿Qué es la compasión? La compasión es fruto del amor ágape. La compasión lo que hace es que se compadece del otro y ayuda al otro. Restaura la vida del otro, lo levanta a otro nivel. Y eso era lo que tenía José. También tenía misericordia. Y hoy, hermanos, no hay misericordia a veces dentro de los matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque eso solamente viene de Dios. Es un fruto del Espíritu. Y aquí los que ya tienen bastante tiempo de estar casados dirán si es verdad o es mentira. Si uno no tiene paciencia y misericordia por el otro, no se vive juntos. No se vive en el matrimonio. ¿Y qué es la misericordia? Solo piensa en la misericordia de Dios. Dice la Biblia que por la misericordia de Dios no hemos sido ¿qué? Consumidos. La misericordia, hermanos, es restaurar al otro, ayudar al otro, tener misericordia del otro, pensar en la restauración del otro. Pero hoy no hay misericordia. Y si no hay misericordia en el hogar, mucho menos va a haber en otro lado. Imagínese usted, hermanos, cuando uno de los cónyuges, de los cónyuges en el matrimonio falle, ahí es donde entra la misericordia. Usted debe de saber que no está casado con alguien perfecto, pero tampoco, hermanos, es para hacer y deshacer. Entonces, aquí hay algo fundamental.
Si no se piensa en el bien del otro, sino solo en el mío, vamos a tener dificultades. Vamos a tener serios problemas. Y los problemas van a ser serios porque sucede de que normalmente solo se piensa en mí. Es que vos no pensás en mí. Mira, está lleno de egoísmo. Es que yo pensé que iba a ser feliz con vos. Vos me decepcionaste. Vos y vos y vos. O sea, todo gira alrededor de que usted quiere a alguien que le haga feliz. De que usted quiere a alguien. Yo pensé que eras aquí, me engañé, porque usted solo busca el bien suyo. Cuando los matrimonios cambien y pensar por el bien del otro, el primero que cambiará es la persona que actúa. Esto es bien tremendo y es bien interesante. Entonces es importante buscar el bien del otro para el crecimiento. Y note usted, a mí me gusta algo, que esta característica número 2 de este matrimonio ejemplar se da todavía cuando no se es matrimonio. ¿Sí o no, hermanos? Esto sucede en el desposorio, sucede en el compromiso. Y José, aún sin compromiso, tiene misericordia, tiene compasión, busca el bien de los demás. ¿Cómo no iba a ser un buen papá? Entonces, para eso son los noviazgos. Los noviazgos son para identificar si el otro lo que quiere es aprovecharse de mí. Lo que quiere es que yo lo mantenga. Lo que quiere es que yo lo termine de criar porque es un niño todavía. Para identificar cuáles son las intenciones de esta persona. ¿Y cómo lo va a notar usted? Lo va a notar en sus frutos. Lo va a notar en su forma de ser. Y si en el noviazgo es así, va a ser peor, hermanas. Va a ser mucho más elevado dentro del matrimonio. A mí me gusta esto. Hay un noviazgo de compromiso y aún en el proceso de desposorio hay lo que se dice la búsqueda del bien del otro. ¿Y sabe qué es eso? Ese es el amor ágape. Es un amor donde buscamos el bien del otro y no necesariamente el de nosotros. Entonces, si eso no se practica dentro del círculo matrimonial, va a ser bien difícil que el matrimonio avance a la felicidad. Vamos a ver el número 3 y vamos a leer para eso el versículo 24. Baje hasta el penúltimo versículo de este capítulo y dice el 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Vamos a explicar qué fue lo que José soñó para decirle cuál es la característica número 3. Resulta que mientras José pensaba en el proceso del desposorio o compromiso, mientras él pensaba en dejar o romper el compromiso con María, el Señor le mostró un sueño a José. Y el sueño que tuvo consistió en lo siguiente: un ángel, como ya lo leímos al principio, le dijo a José: José, no temas en recibir a María como tu mujer, porque lo que ella lleva en su vientre no es de otro hombre. Qué relajado se ha de haber sentido José cuando dijo eso. Y aquí es, hermanos, aquí hay bastantes cosas, pero esa la voy a mencionar después. No temas en recibir a María tu mujer, porque ella lo que lleva en su vientre, de hecho no sabe ni cómo explicártelo, es del Espíritu Santo. Y hasta ahí lo voy a dejar. Así que tómala por tu mujer. Hermanos, ¿quién se creyera eso? Solo por un sueño. Pero José lo creyó. Y yo le pregunto, ¿era verdad? ¿Y saben por qué Dios eligió a José? Porque él era temeroso del Señor. Dios no iba a elegir a alguien que ni entendiera de lo que estaba hablando. Y ahí es donde entra la tercera característica que debe de tener un matrimonio ejemplar. Y es que debe obedecer a Dios.
Por eso el 24 dice que cuando José se despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó. ¿Qué hizo José entonces? Obedeció. Y ahí es. Con estas tres características son suficientes para ver la crisis que muchos matrimonios tienen. Porque las personas no obedecen a Dios. Hermanos, ¿qué es obedecer a Dios? Es obedecer su palabra. Por ejemplo, en esta tarde se está hablando su palabra. Usted está atento a la palabra. Le interesa la palabra esta tarde. Y después de que le interesa, la va a practicar. Porque a veces cuando la oímos, y no sé si usted ha notado que de eso nos ha estado hablando el Señor en las células, en las lecciones. Y eso viene otra vez esta semana. Que la palabra de Dios es la de Dios, pero nosotros no. Como aquel que dijo, sí. Esa gente no le interesa la palabra. Bastantes veces cuando hemos hablado sobre familia, he mencionado que lo que aquí se explica son tesoros. Son consejos maravillosos para que las personas no sufran. Esta palabra de esta tarde puede evitarle un sufrimiento para toda la vida. ¿Qué era José? Obediente a lo que Dios decía. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando esta tarde? Su palabra. Y esta palabra debe de ser obedecida como el sueño que tuvo José. Porque es más segura esta palabra que el sueño de José. Porque un sueño es menos confidencial que la propia palabra del Señor que tenemos aquí. Ya tenemos ejemplo de hombres y mujeres que vivieron como Dios quería que vivieran, y esos pasos tenemos que seguir. El Señor está aquí esta tarde. Escuche esto que falta, que es una de las mejores partes. José obedeció. ¿Obedeció el qué? Obedeció seguir con el proceso que llevaba con María. ¿Y qué hizo con ella? La última parte del versículo 24 dice: y recibió a su mujer. Veamos, lo vamos a leer acá en esta versión. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. O sea que José había pensado, como no sabía de quién era el niño que llevaba en el vientre, su prometida, había tomado la decisión de dejarla a ella de manera discreta para que no sufriera, como habíamos hablado. Pero en ese proceso estaba cuando soñó. ¿Y qué hizo José? Ya no hizo lo que había pensado, ya no dejó a María, sino que siguió con el proceso. ¿Qué estamos viendo ahí? Dos personas temerosas de Dios. Hermanos, imagínense, María llevó en su vientre al Salvador y ella concibió. Y aquí hay algo que quiero agregarle, y es lo que dice el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué cree usted que era José, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué significa que no la conoció? Se casó con ella y mientras Jesús estuvo en el vientre, no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Y qué es lo que más quiere alguien cuando se casa? No me diga usted que solamente convivir, tomar café con ella, solamente acariciarla. Eso no se lo cree nadie ahora. Y a José no le dijeron eso. No sé si específicamente le dijeron eso, pero él no la conoció. ¿Qué ve usted ahí? Dos temerosos ¿de quién? De Dios. Dos temerosos de Dios. Lo que lleva a la felicidad a un matrimonio es que los dos teman a Dios. No es que los dos anden de manga larga. Hay gente que cuando anda de novio se viste lo mejor para parecer lo más santo que pueda. Hasta compra una Biblia bien grandota y miren, no le da pena. Pues sí, el corazón será lo mismo.
Aquí lo que marca no es la camisa, no es el caminado, no son los zapatos bien lustrados, es el temor a Dios. José tenía temor a Dios, María tenía temor a Dios, por eso es que María fue elegida para ser la madre de Jesús. Mire María, hermanos, ¿no cree que es raro llevar un niño en el vientre cuando no he tenido relaciones sexuales? Yo me pongo a pensar, esto es tremendo. A esto se le llama la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿No ha escuchado? Es la doctrina de una María que tiene a luz un hijo sin tener relaciones sexuales. Esto no es como los dioses de los griegos que bajaban del cielo a embarazar a los otros dioses. No es que Dios bajó y embarazó a María. Fue el Espíritu Santo es todopoderoso, ¿verdad? Y lo hizo. Estamos hablando de un José que no es cualquiera. Estamos hablando de características de un hombre que llena los requisitos para un matrimonio. Personas que obedecían a Dios. Yo, hermanos, me preocupo porque yo casi no veo noviazgos temerosos de Dios. A mí me gustaría ver muchachos que vengan a la iglesia juntos y que busquen que ambos le sirvan al Señor y se casen. A eso tenemos que apostarle nosotros. Que nuestros hijos, hoy estuvo bien bonito el tema de la mañana, porque el hermano hablaba de la confianza que tiene el papá con el hijo, hasta de comentarle cosas de este tipo que estamos hablando. Esto es bien importante, hermanos. Esto es bien importante como la venida de Cristo. Esto es bien importante como el infierno. ¿Por qué? Porque se nos están perdiendo las generaciones. Tenemos que marcar a las nuevas generaciones matrimonios ejemplares. Tenemos que hacer las cosas como el Señor las manda. No como la iglesia cree, no como el pastor cree, sino como el Señor lo manda. Sino como el Señor lo estableció. Obedecer a Dios es una de las cosas más importantes que debe cumplir toda persona. Quizás usted ya está casado igual que yo, pero aquí hay un mensaje poderoso. No pretenda, hermanos, llevar un matrimonio feliz sin Jesús. Busque primero al Señor. Entréguese al Señor. No pelee con su cónyuge. Imagínate vos, yo quiero ir a la iglesia y vos de diablo me servís. De diablo me servís. O sea, eso no gana a nadie. ¿Cómo se va a sentir la persona? ¿Cree que va a venir a la iglesia? Va a decir, pues algún día este diablo va, aquí viene el diablo porque así me ha dicho mi mujer y es cristiana. No es así. A las personas que están casadas, que no tienen sus esposos, todavía no vienen a la iglesia, no se le gana regañándolos. Mira vos, para allá sí te vas, para la iglesia no. Es orando. Número 1, es siendo ejemplo. Que cuando él le agarre a usted y le diga un par de cosas, usted no le responda de la misma manera, sino que usted le diga, va, muy bien, ya me dijiste todo lo que te dio la gana. De todo lo que me dijiste voy a tomar en cuenta varias cosas. Y él va a decir, no me vas a responder y no me vas a tirar platos como aquel día. No. ¿Por qué? A ver qué escondes. No, eso es lo que contrarresta con los demonios. No diciéndole que el diablo, sino demostrándole que ahí hay un diablo, pero hay un hijo de Dios también. Y ese va a ser el ejemplo. Y esa persona va a decir, no, y tu mujer cómo es, tu esposo cómo es. No, es bien tranquila, como ella va a la iglesia, ahí está el testimonio. Ahí está el testimonio. O sea que no te dice nada. No, esa mujer está en lo correcto. Ahí está el testimonio. Y ese es el testimonio que tiene poder. Ese es el testimonio que arrastra a otras personas. Y un día, hermanos, por ese testimonio, porque qué más y nada menos que el evangelio esté en la casa a través de una persona. No sé si me están entendiendo eso, hermanos. No es que el evangelio, no es que alguien llegue a predicar. Ahí hay un evangélico que vive el reino de Dios. Y eso es un estorbo para aquel que quiere hacer lo que le da la gana.
Vaya, ya terminaste de oír tus rancheras. Sí, hoy me toca a mí. ¡Ja! Un mensaje. ¿Verdad? No es que apaga esos diablos, pone una alabanza, hombre. Esas son guerras. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y no solo estoy hablando de los matrimonios. También hay papás que así se agarran con sus hijos. Y lo que menos quieren es venir a la iglesia, porque ahí tienen a alguien que solo regañando los pasa. No es así. No es así. Es de otra manera. La Biblia dice con relación a aquellos hombres que tienen una esposa que no es cristiana. Bueno, a mujeres se los menciona en la carta a los Corintios. Dice, si tienes a tu esposo que no es cristiano, no desistas en abandonarlo. Y ahí no dice que lo regañes, sino con tu testimonio, con tu luz vas a traer a otra persona. En el caso de los que ya están casados, pero en el caso de los que no están casados, tienen una gran ventaja. Porque se pueden ahorrar el conflicto de casarse con alguien que no teme al Señor. Y es por eso que es necesario oírlo hoy, antes de que sea demasiado tarde. El Señor lo que no se evita no son problemas. Problemas siempre van a tener todos los matrimonios. Lo que evita es infierno, eso sí. Infierno matrimonial. Lo que evita es lloro. Porque sí se puede ser feliz en el Señor. En el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que era José. Hermanos, cuando yo leía sobre José, le pedía al Señor que levante más José. Que levante hombres más como José. El detalle es, hermanos, que a veces existe dentro de las familias cristianas algo que se llama interés. ¿Cómo se llama? Interés. Digámoslo de nuevo. Y hablando de interés, hay madres y padres que no aceptan un muchacho porque no tiene dinero. Eso existe. ¿Y qué tiene ese? Si dicen que no tiene ni dónde acostarse, pero desean al otro que tiene, pero dicen que es bolo, dicen que es perdido, y al final esa supuesta materialidad es el infierno en lo que se convierte después. Con esto no estoy diciendo que hay que ir a buscar al más perdido, no, estoy hablando de interés, de que hay personas que tienen otro tipo de interés. Y hay otro tipo de madres, porque lo he visto en mi trayectoria, que ella se encarga de buscarle marido a sus hijos, como que ella es que se va a casar con él. Lo que uno tiene que hacer es orientar. Lo que uno tiene que hacer es aconsejar. Y más, dar el ejemplo. ¿Verdad? Aconsejar. Pero ese no, ese sí, este sí, ese me parece. No, señora, no es usted que se va a casar con él. Ni usted, papá, tampoco. Sí, pero yo le quiero advertir, está bien. Toda mamá tiene derecho de poderlo hacer. Toda mamá tiene derecho de poderlo hacer. Pero hágalo con los ojos de la fe, no con los ojos del interés. Mira, ese muchacho te conviene, ese muchacho te conviene. Dicen que es aquí, dicen que es allá, pero no se le ve nada de temor de Dios. No se le ve nada de temor a Dios. Entonces, debemos de considerar esto. He visto muchos casos al respecto de este tipo de situación. Yo creo que el Señor nos va a sorprender, hermanos. Y van a haber cosas maravillosas en esta iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Le vamos a pedir que Dios se manifieste en ese lado. Que Dios lo haga, porque se puede. Se puede, hermanos. ¿Cuántos creen que se puede? Para Dios no hay nada imposible. Se puede. Dios va a restaurar tu matrimonio si tú lo crees. Hermano, ¿y cómo debo de tener la paciencia que usted dice? Usted no la va a tener. Ese es un fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hermano, ¿quién no va a querer vivir con alguien que tiene frutos del Espíritu?
con una persona, hermanos, que todo el tiempo anda alegre. Que cuando se levanta la esposa le dice, riendo, vos todo el tiempo te andás riendo. Qué bonito es estar con alguien que está gozoso. La otra persona que no tiene fruto del Espíritu, que no está viendo que no hay nada que comer y vos todavía riéndote. Es que la persona que tiene gozo no depende de las cosas de la comida para ser feliz. Eso es lo bonito que tiene alguien que está casado con una persona que es cristiana. Riéndote y no hay nada que comer. Tranquilízate, ya va a venir la bendición. Vos solo así decís, que me dé de comer esa bendición, pues. Vaya, quiero morderla. Porque la gente que no tiene fe, así es. Ahí vas a ver, le dice, ahí vas a ver, vamos a ver, ahorita voy a ir a orar. Antes del mediodía Dios nos va a bendecir. Y de repente tocan la puerta. Así le toca vivir al que no tiene fe, con alguien que tiene gozo y cada día lo va haciendo cristiano, cristiano y cristiano. Y llega un momento que cuando viene a la iglesia ya se sabe todo lo que es cristiano. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque ya se lo enseñó todo con su estilo de vida, quien vive con él o con ella. Ese coro ya me lo sé. ¿Por qué? Es que mi mujer lo pasa cantando en la casa. Ella se encarga. Qué bonito es vivir con alguien que tiene paz. ¿Me escucha esa mano? Viene la persona que no es cristiana a la casa, pero la va a ver conmigo. ¿Y qué pasó? No, es que me hicieron esto en el trabajo. Qué bonito es estar con alguien que tiene paz. ¿Y qué vas a lograr con eso? La persona que tiene paz rapidito desarma al otro. ¿Sí o no? ¿Me estás comprendiendo eso? ¿Y qué vas a lograr con eso? ¿Y qué te quitaron? Me quitaron esto y lo uno y lo otro, pero yo ya dije que mañana no va a estar vivo a esta hora. Pero ya te diste cuenta que también no vas a estar vivo porque tus hijos van a quedar solos porque vas a ir a la cárcel. Mira, no me había puesto a pensar en eso. Pero cuando los dos son iguales, cuando los dos no tienen temor de Dios, cuando los dos no tienen ni un fruto del Espíritu, le dice, aquí hay un machete, yo me llevo la cuma, vamos ahorita. ¿Sí o no, hermanos? Cuando ninguno tiene temor de Dios, nadie lleva la paz. Nadie, los dos son iguales. Por eso necesitamos a Cristo en los hogares. No necesitamos una Biblia en la casa, necesitamos a Cristo. Porque hay hogares que tienen un montón de Biblias, pero de cristianos no son nada. Hay hogares que hasta alabanzas ponen, pero así se oyen los platos que ruedan también. No. Es Cristo. Son los frutos del Espíritu. El primer fruto, ¿cómo se llama? Amor. Eso es lo que más necesitan los matrimonios. Y en este matrimonio de José y María había amor. ¿Usted cree que José no la amaba? Sí, hermanos. La amaba. Mire el matrimonio temeroso. ¿Dónde tuvieron a su primer hijo? ¿A dónde lo tuvieron? ¿En qué cuna de oro? ¿En qué hospital? No. En un pesebre. Pero ahí, en ese pesebre, estaban dos temerosos y nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios. Te voy a mencionar algo. Dale un aplauso al Señor. Voy a mencionar algo, hermanos. El temor es antes que el dinero. ¿Escuchó eso? El temor es antes que el dinero. Un matrimonio que honra a Dios, Dios lo bendice. Un matrimonio que tiene temor de Dios encuentra buenos trabajos. Y Dios bendice los matrimonios temerosos de Él. Yo me he quedado sorprendido, hermanos, con muchos casos. Hay personas que yo conozco que pensé, omito los nombres, ¿verdad? Pero pensé yo que no iban a prosperar tan rápido. Ya tienen casa y propia de ellos. Y dije, ¿y cómo hiciste? No, si nosotros hemos andado ministrando al Señor y ahí dijeron, vaya, cerquen aquí, hay que les quede. El temor es primero, hermanos. Pero si usted no tiene temor de Dios y es amante del billete y es amante del dinero, se va a dejar vender por cualquier cosa. El temor a Dios es primero. La obediencia a Dios es primero.
Y esto lo quiero mencionar con aquellos que piensan, es que fíjese que para casarse yo no tengo dinero. No, primero es el temor. Dios va a poner lo demás. Dios va a sustentar lo demás. Yo me cansé con 0.26 centavos de dólar. De la historia ya se las he contado. Nadie se casa con 0.26 centavos de dólar. Yo sí me casé y hubieron más de 500 personas en una boda. Pues ya no hay de esas bodas. Usted ni me va a invitar a mí, tal vez porque soy el pastor. Pero no se trata de eso, se trata del temor al Señor. Que Dios, hermanos, levante matrimonios ejemplares. Hermanas que están aquí, si sus cónyuges no son cristianos, sean hijas de Dios y Dios se va a encargar de los demás. Sean felices en Cristo. Sean felices en el Señor. De lo demás Dios se va a encargar. Y viceversa, los hermanos que están acá, que aún sus cónyuges no son cristianos, Dios va a encargarse. Hermanos, la persona menos recomendada para hacer cambiar al cónyuge es el otro cónyuge. Ese es un secreto que vale mucho. A veces nos dedicamos a cambiar al otro. Es que vos no cambiás. Si no cambiás te voy a dejar. Qué gran cosa que lo dice. Cambie usted primero. Cuando nos dedicamos a ver que el otro cambie, nosotros no cambiamos. Nos volvemos egoístas. Dediquémonos a ser mejores nosotros. Yo quiero ser un mejor hombre para Dios. Y obviamente de seguro va a ser bendecida mi esposa al respecto. Debemos de ser mejores hijos de Dios. No mentir. Montón de hombres mentirosos. Montón de mujeres mentirosas. Quiero terminar con esto yo, hermano. Fíjense que un día estaba, para que vea cómo existe, estaba allá en un centro comercial haciendo fila, esperando que pasara a comprar en el área de carnes. Y había un montón de gente adelante. Y habían dos personas, dos mujeres adelante, estaban haciendo fila. Y le cayó la llamada a la una. Y cuando vio, se hicieron señal la una con la otra. Andaban juntas, ¿verdad? Entonces, y el hombre, yo bien oía porque ahí estaba detrás, hasta altavoz le dieron a ver por qué, ¿verdad? ¿Dónde estás? Todavía no he salido de la casa, le decía. Imagínese. Y no has visto a la fulana, que era la que estaba a la par. No, a saber dónde anda. He engañado al pobre hombre. No le cuento más, pero fue larga la historia. Hermano, el mundo que hoy vivimos es de puro engaño. Puro engaño. Y eso no funciona. Se tiene que ser lo más sincero posible. Obviamente esto está más lejos de nuestros principios y valores, pero hay que romperlo. Esto lo necesitamos. El Señor nos necesita decir esto. Lo vamos a meter todos los días por los oídos, como sea. La palabra de Dios es lo mejor que puede haber. Es cara la palabra de Dios. Ahí a veces yo tengo un canal y yo hace poco coloqué algo ahí. Hermano, a veces comparto algunos. La palabra de Dios es cara. Esta palabra de esta tarde vale la sangre de Cristo. Es carísima, hermano. Es un manjar del cielo. El problema es que no tenemos paladar para esto. Yo, por ejemplo, soy malo para disgustar cosas. Por eso, hermano, pastor, venga a probar esto, vea cómo quedó. Yo igual lo siento, yo no tengo como el paladar para decirle, se le siente esto. De hecho, hermano, hay refrescos que yo me tomo que no sé de qué eran. No tengo buen paladar. Y para palabras como esta se necesita buenos paladares. Porque hay gente que dice, ay, tú hablando del pastor de las cosas. Usted no tiene paladar. El paladar degusta. Y dice, cómo se le siente la pimienta. Y ni le siente, el que no tiene paladar no le siente nada. Cómo se le siente, dice. Y vea que le echaste un toquecito de ajo. Pero solo así fue el poquito, pero se le siente. ¿Y cómo hace para sentirle? Hay gente que tiene una capacidad. Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor no es para todos. Es para aquellos que tienen hambre. Yo tengo hambre esta tarde. Amén.
¿Cuántos han comido esta tarde, hermanos? Póngase de pie en este momento. Póngase de pie en este momento, Señor.